unos a otros, dice de la siguiente manera: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio tan grande que nos das de abrir tu palabra, de ser, Señor, instruidos, enseñados. Gracias por tu fidelidad con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, son todos bienvenidos. Hoy es domingo 24 de agosto. Me iba a decir que era el mediodía de San Juan, pero es el 24 de junio. 24 de agosto del 2025. Estamos en nuestra carta a los Colosenses, la serie La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Es así, es el nombre de nuestra serie que cada domingo recordamos. Y ya leímos nuestro texto. Siempre que leemos la Biblia, la debemos de hacer siempre con todos los sentidos despiertos. Y si ustedes se dan cuenta, son cuatro en realidad, cuatro categorías las que nos presenta Pablo en este texto. Primero dice que no hay griego ni judío. La palabra ni, o el término ni, es una conjunción que une dos ideas. Y en este caso dice ni, y quiere decir, dice ni griego ni judío. Es, digamos, la primera. La segunda sería circuncisión ni incircuncisión. Segunda. Tercera, bárbaro ni escita. Y cuarta, siervo ni libre. Y luego ya la idea sobre la que va a construir esas cuatro categorías. ¿Cuál es? Sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, en el versículo anterior, la semana pasada, en el verso 10, vimos que nos teníamos que revestir del nuevo hombre, el cual dice está creado conforme a la imagen del que lo creó. Y entonces llegamos al versículo 11, y en el versículo 11 Pablo introduce una idea que, la verdad, para ese tiempo y para lo que estamos nosotros conociendo, es algo sumamente importante, porque Pablo, por eso era una de las cosas que incomodaba a Pablo al Imperio Romano, porque las ideas que él tenía eran ideas que iban en contra de la cultura o en contra de lo que los romanos pensaban. Y siempre va a ser así. La palabra de Dios siempre, cuando nosotros estudiamos la Escritura, descubrimos que la palabra de Dios tiene conceptos, ideas, propuestas que desafían el orden en el que las personas viven. Por ejemplo, con nosotros no nos metemos mucho, deberíamos de tener un poquito más de atención, pero para leer un poco la vida y obra de Martin Luther King. Martin Luther King fue el defensor de los derechos civiles de los Estados Unidos cuando la segregación racial era verdaderamente ofensiva, grosera y sumamente inhumana. ¿Por qué? Porque los negros no podían entrar a los baños de los blancos. Los lavabos no los podían usar. Si los usaba una persona de color, los blancos no lo usaban. Entonces era terrible. Y Martin Luther King, que era un pastor bautista, se puso al frente y con la Biblia les dijo: Dios nos creó a todos iguales. Y fue revolucionario en su tiempo, y así podemos sacar muchos ejemplos. Entonces, el apóstol Pablo nos va a llevar a ver algunas cosas que son muy importantes y muy relevantes para la vida cristiana. Nuestro título de esta mañana es: porque erradica el racismo y la discriminación. Todos tenemos una pizca, un grado, un nivel de racismo y discriminamos. ¿Qué es lo que generalmente, por qué la gente es racista y por qué la gente discrimina? Porque nos pensamos superiores, porque nos creemos más que los demás, porque pensamos que nadie es como nosotros y creemos equivocadamente que los demás son inferiores. Y lo que el apóstol Pablo va a llevarnos en esta mañana es a considerar, a entender, a comprender que todos somos iguales, que nadie es más, que nadie es sentirse superior a los demás, pero tampoco se debe sentir inferior, porque a veces vamos a los extremos. Hay gente que se siente superior a los demás
Y hay gente que se siente inferior a los demás, que no se siente digno, que cuando le está yendo bien, se siente mal. Porque dice, ¿por qué me está yendo bien? ¿No me debería de ir bien? ¿Por qué? Y hay gente que piensa que no merece nada y hay gente que piensa que merece todo. Bien, nuestro título de esta mañana es porque radica el racismo y la discriminación. Y lo vamos a estudiar en estos 3 puntos, porque erradica, no radica, sino erradica el racismo y la discriminación en 4 puntos. Por encima de diferencias raciales. Punto B, por encima de diferencias espirituales. Ahorita les voy a explicar. Punto C, por encima de diferencias culturales y por encima de diferencias sociales. En esos 4 puntos los vamos a ver en esta mañana. Pablo dice, donde no hay, primero, griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Son cuatro ideas que el apóstol Pablo va a construir en este versículo para enseñarnos que Cristo es todo en todos. Me gusta ese recurso literario del apóstol Pablo. ¿Qué significa Cristo es todo en todos? Es decir, ahí es una forma de utilizar estos vocablos todo y todos para llevarnos a una idea que en realidad, o que lo que debemos practicar es que todos somos iguales. Iguales en nuestra forma, en nuestra creación. Pero vamos a llegar a ese punto. Bien, esos son los 4 puntos. Punto A, por encima de diferencias raciales. Punto B, por encima de diferencias espirituales. Punto C, por encima de diferencias culturales. Y punto D, por encima de diferencias sociales. Bien, comenzamos con nuestra introducción. El apóstol Pablo, hermanos, le escribió a la iglesia de Colosas para enseñarles que en las congregaciones cristianas lo único importante y valioso es Cristo, porque está en todos. Es decir, el Señor no hace ninguna clase de diferenciación entre las personas y las trata a todas de manera igual o de igual manera. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo no dice, ay, a ver, ¿será digno de que yo llegue a esta persona? Creo que el color de su cabello no está muy bien. Luego su piel es medio moreno. Dicen algunos, no eres color moreno, eres color sepia, ¿no? Estás muy, muy moreno. Entonces, hay gente que ve el color de la piel. Los seres humanos somos verdaderamente sorprendentes. En una ocasión estábamos platicando con un coreano allá en Los Ángeles con mi hermano y nos dice, es lo que nos dijo el coreano, dice, pues todos los mexicanos, todos se parecen. Y dije yo, no, pues sí, ustedes son bien diferentes, ¿no? Entonces, somos así los seres humanos y el Señor no se va a fijar en eso. Ahora, Él no va a mirar, no va a decir cómo está Él, por qué sí, por qué no. Las palabras del apóstol Pablo, hermanos, llegaban así a uno de los grandes males que había en Roma, donde las diferencias raciales, espirituales, culturales y sociales estaban perfectamente marcadas. Como nadie, hermanos, los romanos se sentían, los romanos se creían, los romanos se pensaban lo mejor de este mundo. Ellos creían que les había tocado conducir a la humanidad al desarrollo. Y no les faltaba, bueno, exageraban, pero tenían algunas cosas por las que sí podían ufanarse, hermanos, de ser una nación en aquella época del imperio, una nación extremadamente poderosa. Y hay varios ejemplos de eso. Lo primero es su ejército. Y tuvieron un ejército invencible. Luego construyeron. Ellos fueron los que la frase, todos los caminos llevan a Roma, se constituyó o se creó porque los romanos construyeron caminos que hoy en día sirven. Los construyeron hace 2000, 3000 años. No como nuestras carreteras que le meten 20 ingenieros. Y miren cómo está. Perdón por lo de los 20 ingenieros, ¿no?
¿Por qué? Porque hay un problema ahí que no vamos a abordarlo acá. Pero si usted va a, hay varias vías. La vía más famosa de los romanos es la vía Apia. ¿Por qué es famosa la vía Apia? Porque la vía Apia conectaba a Roma con ciudades que estaban en el Mediterráneo. Y tenía una característica, ustedes lo pueden checar, la vía Apia, en esa vía, a la salida de Roma, ahí se cree que fue decapitado el apóstol Pablo. Por eso es que es famosa la vía Apia. Pero todos ustedes pueden ver en un mapa de la antigüedad de Roma y van a ver cómo construyeron sus caminos. Luego los acueductos y sobre todo su obra monumental es el Coliseo romano, que ahí está, hace 2000 años. De hecho, la historia del Coliseo romano está ligada a Jerusalén. Faltaba dinero para construir el Coliseo, y fue que el general Tito Vespasiano, fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, y todo el dinero, todo el tesoro que había en Jerusalén se lo llevaron a Roma para terminar de construir el Coliseo romano. Si ustedes se fijan en el YouTube o se pueden fijar en otras plataformas, hay en Roma un arco que se conoce como el Arco del Triunfo, y en ese arco hay un relieve que se esculpió en piedra donde vienen los soldados romanos, y un soldado viene cargando el candelabro de los 7 brazos, o lo que se conoce entre los judíos como la menora. Y ahí está. Y qué interesante. En la Segunda Guerra Mundial bombardearon por todos lados y se salvó ese Arco del Triunfo. Y ahí lo pueden ver. Ahí está un soldado cargando la menora, que rememora, porque no había antes ni Instagram, ni había Facebook, ni había nada de eso, y lo que hacían era esculpir las grandes hazañas. Y entonces ahí está. Ahora, los romanos se sentían así, se sentían superiores a los demás. Los romanos se consideraban los guías del mundo, el faro de la humanidad, que la humanidad necesitaba para avanzar, y ese orgullo y arrogancia los llevó a creer que fuera de los patricios, fundadores del Imperio Romano, todos los demás estaban por debajo de ellos, llevando esta concepción de vida a los límites más infames con la esclavitud. Miren, los romanos se les conoce como patricios, porque la palabra patria quiere decir la tierra de nuestros padres. Y los patricios eran los fundadores de Roma. Familias como los Caios, los Julios, muchos, más bien no eran muchos, algunas familias eran las gobernantes y eran las que podían gobernar. Y de ahí estaban los plebeyos, y luego seguían los esclavos. Esas eran las 3 categorías: patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran ciudadanos, los plebeyos podían ser ciudadanos, los esclavos no eran ciudadanos y merecían toda clase de trato, como vamos a ver más adelante. Me apuro. La aparición de Cristo en el mundo romano, con sus enseñanzas sencillas de fraternidad, amor, igualdad y compasión, pegó directamente en la estructura de Roma, que tenía su base en diferenciar a hombres y a mujeres y condenar a unos al servicio inhumano de unos cuantos, considerados los amos de los demás. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos? Los romanos crearon una forma en la que los esclavos no tenían ningún derecho, ni un solo derecho. No podían aspirar a nada. Les compartí la lectura que hice en estos días del libro de Espartaco. Ese libro, hermanos, lo escribió un judío. Cuando lo lea usted, va a descubrir por qué resalto que era un judío. Él hace toda una historia de Espartaco, porque Espartaco fue un hombre que era esclavo, un gladiador, que se rebeló y logró movilizar a 6,000 esclavos que lucharon contra los romanos, pero los atacaron y finalmente estuvieron a punto de derrotarlos, pero los romanos mandaron a 7 legiones para combatirlos. Las legiones traían alrededor de 10,000 hombres y fueron 70,000 soldados contra esos 6,000 esclavos comandados por Espartaco, y finalmente los derrotaron. Pero Roma no soportaba pensar que todos los hombres eran iguales. No lo toleraban. Decían, ¿cómo? Si son esclavos. El mensaje de Cristo, hermanos, era sencillo. Todos los hombres son iguales. Amén. Todos los hombres son iguales.
Y una y otra vez les enseñó a sus discípulos que se debían de ver como iguales. ¿Se acuerdan el primer diálogo con Natanael? Bartolomé en la lista de los discípulos. Le llegó y le dijo, Felipe le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y le dijo, ¿dónde? ¿Quién? A Jesús de Nazaret. Y la primera respuesta de Natanael fue, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Puede salir. Y luego, ¿se acuerdan cuando lo defendió? Cuando lo defendió Nicodemo a Jesús en el Sanedrín y les dijo, oigan, ustedes no saben que un hombre no puede ser condenado sin antes ser escuchado. Y entonces le reclaman a Nicodemo los fariseos y le dicen, dinos, ¿cuándo ha salido un profeta de Galilea? Es decir, el racismo estaba ahí presente. El mensaje de Cristo era sencillo, todos los hombres son iguales, nadie es más que otro. Independientemente de las construcciones mentales que cada persona hace o las desigualdades que encontramos en este mundo, en la iglesia las personas son hijos de Dios por igual. Repita conmigo lo último, las últimas dos líneas de nuestra imagen. 1, 2, 3. En la iglesia las personas son hijos de Dios por igual. No, nadie es más aquí, nadie es menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay alguna diferencia? Sí hay alguna diferencia. Hay gente que se entrega más a Dios. Pero Dios nos ama igual a todos. No dijo, por estos voy a estar 1 hora más en la cruz. Ni dijo, por esto voy a pedir no solamente que me claven la mano, sino también que me claven en la cabeza porque Porfirio va a ser muy especial. O porque esta persona es muy... No, él por todos murió igual. El racismo y la discriminación no tienen cabida en el cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, quiero dejar con ustedes en claro y quiero dejar de manera subrayada, de manera impregnada en ustedes, que en la iglesia, mis queridos hermanos, el racismo y la discriminación no tienen lugar. Si usted tiene una pizca de racista, si usted discrimina así por alguna razón, déjeme decirle que debe de ir con Dios y pedirle perdón. No puede ser de otra manera. La historia del racismo y la historia de la discriminación ha traído episodios trágicos para la humanidad. Y en la iglesia no debemos tolerar bajo ninguna circunstancia que un hermano o una hermana se sienta más. Nadie, pero absolutamente nadie, tiene el derecho de hacer distinciones o diferencias entre los creyentes. Pablo escribe a la iglesia de Colosas y a toda la cristiandad para que comprendamos que estamos llamados a quitarnos toda clase de prejuicios que nos dividen. ¿Cómo vamos a saber por qué la persona actúa como actúa? ¿Cómo vamos a saber que la persona hace lo que hace? Conociéndola, sabiendo lo que fue de su vida. Yo les he contado pasajes de mi vida y más o menos se dan una idea. Yo espero que toleren mis locuras y toleren todas las cosas equivocadas que de pronto puedo hacer. Pero porque mi vida fue así, fue complicada, fue difícil. Crecer sin un papá, a veces en esta semana me he acordado, no sé por qué, pero yo me acuerdo que cuando era yo joven, tenía yo 14, 15 años, me decían, trabaja. Y créanme que me dolía en el corazón porque me decían, trabaja. Pues, sí, yo quería trabajar, pero ¿qué me enseñaron? Nada. No me enseñaron nada. Mi papá no me dijo, mira, puedes aprender este oficio, puedes hacer esta cosa. Y me decían, trabaja. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? No, porque la vida de las personas es distinta cuando tienes un papá. Ahora, a veces, por lo que he escuchado aquí dentro de la congregación, a veces creo que es mejor no tener papá. Porque vienes de un hogar completamente destruido por el que debió haberlo construido, llamado papá. Ni qué decir de las mamás. Hay mamás que no cumplieron su función. Les voy a contar la historia que me encontré esta semana. La historia de la semana. Esa va a ser la sección. Fui a resolver un asunto de un PDF que me hacen de libros que ya no se editan. No sé, la hermana se pone a platicar conmigo porque siempre le llevo libros viejos, es cristiana ella, y me dice, pastor,
¿puedo quedarme con este PDF? Le digo, sí, hermana, ¿qué dice con él? No hay problema. Y entonces, no sé cómo salió la plática y me dice, pastor, yo iba a matar a mi hija. ¿Cómo? Le digo, a ver, platíqueme. Me dice, mire, mi hija nació, creció y entonces yo la sobreprotegía. Cuando bajaba las escaleras de la casa, ya de 8 o 10 años, iba yo ahí. 8 o 10 años bajando las escaleras. Y la niña, y su esposo ya no la aguantaba. Un día se puso gravísima la niña, gravísima, a punto de morir. Y la llevaron con el doctor. Y el doctor terminó, hizo la revisión, hizo los estudios, y llamó a la hermana y le dijo, a los papás le dijo, venga, esta niña necesita comer tierra. Y le dijo, ¿cómo que necesita comer tierra? ¿Está usted mal? ¿Usted es doctor? Y le dice, sí, necesita comer para que desarrolle sus defensas. No tiene ninguna defensa esta niña. Ni una. Y entonces el esposo, ya saben que cuando hay un problema de los hijos, el esposo y el esposo siempre sale. Ya te lo había dicho, ¿no? Te lo había dicho. Entonces el esposo sintió la oportunidad de desahogarse ahí, de vengar todos los agravios. Y le dijo al doctor, mi esposa hace esto. Y el doctor le dijo a la esposa, deje a su hija ya. Y entonces la hermana me dijo, no el esposo, porque el esposo ni estaba, fue la hermana la que me dijo, ¿y sabe qué dice, pastor? Ya dejé a mi hija. Y ahora se caía, se levantaba ya. Y al segundo hijo, tuvo otro hijo, ese sí ya lo dejé, ya no hice nada. Ahora vean cómo creen que crece una persona que es sobreprotegida. Ahora, si nos pusiéramos, yo aquí, hermanos, porque soy el pastor, porque conozco, porque esa es mi labor, conozco casi la vida de todos ustedes. Nunca la ventilo, ni la ventilaría. Pero a veces hay gente que llega conmigo y dice, pastor, es que mire, esta persona así, así, así. Y yo digo, no le puedo decir más. Yo sé por qué actúa así. Yo sé por qué es así. Pero no le puedo decir, como no le podría decir si ella viniera a quejarse de usted. Pues yo me pusiera a decir, no, pues esta hermana así, 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 fíjate que hizo esto, lo aquello y lo otro. Imagínense, esto sería, aquí nos discriminaríamos. La iglesia, hermanos, está poblada, está integrada por vidas diferentes, por vidas distintas. Y eso es lo que enriquece la iglesia. Pero hay que saber manejarlo. ¿No? Me acuerdo que una ocasión, fíjense, creo que, bueno, no se le ha dado. En una ocasión una iglesia se dividió. ¿Saben por qué se dividió? Se dividió, perdonen la expresión, por la cola de una gallina. Cocieron las hermanas una gallina completa, la pelaron y todo. Sí, los mensajes. Cocieron la gallina completa. Me dice, mira, no vais a dar esta ilustración. No es cierto. Cocieron la gallina, la pusieron, la sacaron, ya después de estar ahí cocida, pelada toda. Y una hermana, por su origen, era de ciudad, por su infancia, no sé yo, agarró y tomó el pollo y le mordió la colita esa que trae el rabito ese y se lo comió. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Las hermanas, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a comer eso? ¿Cómo? ¿Usted qué sabe? Y se separaron por la colita de una gallina. ¿Se llama rabadilla? Pablo detalla, hermanos, en este verso 4 aspectos o asuntos en los que los seres humanos hacemos diferencias o mostramos nuestra intolerancia ante las personas que no son como nosotros, como si nosotros fuéramos el estándar de la perfección de este mundo, que impone estilos y moldes de acuerdo a su retorcida maldad. Si este mundo tiene moldes, tiene formas que la gente tiene que cumplir. Y si no los cumple, entonces, por ejemplo, en Colombia hay un pintor que creo que apenas murió, se apellida Botero,
no recuerdo bien su nombre, no sé si Álvaro, Botero, no recuerdo, pero se apellida Botero, y él se dedicó a dibujar pura gente gordita, obesa. Fue un escándalo. ¿Cómo es posible que Botero haga eso? Si los gordos, las gordas. De verdad que hay gente que equivocadamente discrimina a las personas por su aspecto físico. ¿Tú qué sabes lo que pasó en su vida? ¿Tú qué conoces? Y luego nos justificamos. Yo tengo un poquito de lonja, pero no así. ¿Qué? ¿De verdad qué hipocresía? Pablo dice que Cristo es en todos, es todo en todos. Una manera de establecer que no hay diferencias y al contrario todos son iguales porque Cristo no tiene preferencias o favoritos. Llegamos así al primer punto, por encima de diferencias raciales. Pablo escribe que en Cristo no hay griego ni judío. Algunas versiones dicen ni gentiles ni judíos. Pero la idea es aquí establecer dos categorías muy claras, entre los griegos y los judíos. En los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, los griegos marcaban claramente sus diferencias raciales con los judíos. ¿Y por qué la marcaban? ¿Por qué marcaban esa diferencia racial? Porque tenían un problema tanto los griegos como los judíos. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, Pablo luchaba tanto con los griegos como con los judíos. Porque decía en Corintios, ¿qué decía? Los griegos piden sabiduría y los judíos señales. Y nosotros presentamos a Jesucristo crucificado. Para unos, locura, pero para nosotros dice poder de Dios. Pablo dice que en la primera categoría que establece es judíos y griegos. En los tiempos del apóstol Pablo, los griegos marcaban claramente sus diferencias con los judíos. Los historiadores nos enseñan el choque entre griegos y judíos por su cosmovisión y dicha confrontación pasó al plano racial. ¿Por qué? ¿Por qué había diferencias? ¿Cuál era la diferencia sustancial entre griegos y judíos? Los griegos decían que era lo que debería de prevalecer sobre las creencias de los hombres, la razón. Y los judíos decían, no debe prevalecer la razón, debe prevalecer la fe. Por eso es que era un choque. Y entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en nuestro país y en todo el mundo? El problema que tenemos es cuando nosotros pensamos que porque nuestra raza es la mejor, las demás son inferiores. Y ese concepto lo encontramos en muchos países, en muchos lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de la segregación racial de los Estados Unidos, porque nosotros vemos a los Estados Unidos y hermanos, con el debido respeto, ellos dicen hay que promover los derechos humanos, pero ellos tuvieron una gran dificultad con el problema del racismo. Y saben, ellos interpretaban la Biblia. Desde la Biblia ellos establecían las diferencias raciales. Y cuando decían, ¿por qué tienen esclavos negros o por qué tienen esclavos africanos? Ellos decían, porque los africanos son los que están maldecidos. Y citaban Génesis 9:27, donde Noé maldice a Cam. Y todos los antropólogos, todos los sociólogos, historiadores coinciden en señalar que la descendencia de Cam fue la descendencia de ese resultado son los países africanos. Entonces ellos decían, los tenemos que discriminar. Ahora, la gran pregunta es, bueno, eso dice Génesis, pero lo que nos dice Pablo es que Cristo es todo en todos. Los griegos se sentían muy superiores a muchos pueblos, pero Pablo subraya la diferencia sustancial entre unos y otros. Pablo era un judío, como lo sabemos, y tenía muchos colaboradores griegos. De hecho, Timoteo, uno de sus más valiosos colaboradores, era hijo de madre judía y padre griego. Es decir, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está planteando cuando dice no hay griego ni judío? Que nos quitemos estas ideas de racismo. Qué difícil luchar con eso porque a veces está muy metido en nuestro corazón.
Pienso en Oaxaca, hermanos, en Oaxaca, de verdad, con el debido respeto que me merecen absolutamente todos los oaxaqueños, insultar a alguien diciéndole indio, es hasta verdaderamente de una ignorancia total. ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos sangre, salvo los que vienen de fuera, ¿no? Esos tal vez. Pero la mayoría, hermanos, aquí imagínense, hay 15 grupos étnicos. Tú vienes siendo resultado de alguno de ellos, mixteco, chinanteco, cuicateco, mije, zapoteco, mixteco, guave, de alguna por ahí vienes. Pero porque tienes la piel un poquito clarita, te sientes español, ¿no? Te sientes de la madre patria. Te sientes ibérico, como el jamón. Pero tienes en tu sangre necesariamente parte de la cultura indígena. Y si no la llevas en tu sangre, la encuentras en todo esto. Pero los seres humanos nos creamos ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el principal problema con el racismo? El principal problema con el racismo es que la gente se piensa superior a los demás. En todos estos videos que ponen, que se hacen virales cuando una persona insulta a otro, siempre generalmente los insultos son, eres naco, eres indio, eres todas estas ofensas. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros nos creemos o nos sentimos más que los demás. El racismo, hermanos, es uno de los grandes males que arrastra el mundo. Pensar que un grupo de personas es más que otros por el solo hecho de su condición racial ha hecho tanto daño a la humanidad que Pablo lo aborda en su primer ejemplo de que Cristo es lo más importante. Es decir, el racismo, hermanos, ahí va a estar. Ahí está y siempre ha estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el mundo lo vamos a encontrar. Ahí va a estar. ¿Cuál es lo que estamos planteando aquí? En la iglesia no puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser que tú veas, te sientas que vienes de una familia de abolengo por tu apellido. Eres bueno, mejor no digo apellido, ¿eh? No va a ser que me esté viendo alguno con ese apellido y se vaya a sentir ofendido. Pero casi no hay aquí ¿no? No lo he escuchado mucho en Oaxaca, porque te apellidas Rubirosa de la Colina. Te sientes, ¿no? No hay nadie con ese apellido y te sientes, ¿no? Pablo dice que no debe haber, en Cristo no hay apellidos de abolengo. En Cristo no hay apellidos. Hay gente que dice, ay, me siento mal, hermano, mi apellido es bien común. ¿Cómo te apellidas? No va a decirlo tampoco. Muy común. Pero no cabe eso en la iglesia. Usted no debe sentirse superior a los demás. El racismo nos hace discriminar a los demás y esa actitud es sumamente desagradable a Dios, porque cuando creó a la humanidad la hizo con diferencias marcadas, pero de manera igualitaria. Es decir, todos tenemos un cuerpo con el mismo número de órganos físicos y el mismo hálito de vida. Yo no sé si, no sé si la gente que se siente más que otros, pues no sé, no tenemos un doctor por acá cerca, pero no sé cuántos órganos tiene. El cuerpo tiene, ¿qué? 180, o no sé, 70, 40 órganos. No sé, tal vez usted tiene 100 para sentirse mejor que los demás. Todos tenemos los mismos números de órganos. No debemos suponer entonces que tenemos derecho de ver a los demás como inferiores a nosotros, solo porque son diferentes racialmente, ¿no? El problema que a veces tenemos, lo vamos a ver más adelantito, es con la gente de color o con los indígenas. Esta semana creo que esta gobernadora tan estridente llamada Laida Sansores declaró que ser mujer, ser indígena, y no recuerdo la otra categoría ¿qué? Y pobre era lo peor que podía pasar. ¿Eso qué es? Discriminación, ¿no? Punto B, por encima de diferencias espirituales. ¿Cuál es la segunda categoría que pone el apóstol Pablo? La segunda dice, después de donde no hay ni judío ni griego, y luego dice, ni circuncisión ni incircuncisión.
Ahora, ¿a quiénes le está pegando ahí? A los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, los judíos, hemos de decirlo, son también extremadamente racistas. Es decir, hace poquito, bueno, la semana pasada, estuvo aquí una muchacha, amiga de Miriam, que estuvo trabajando creo que en New Jersey, y la invitaron a una boda, trabajaba con unos judíos allá en Nueva Jersey, y la invitaron a una boda, pero la invitaron como diciendo, porque era trabajadora de ellas, como diciéndole, esta clase de discriminación que sentimos a veces, ¿no? Si no quieres invitar a alguien, no lo invites, hombre. Pero no le hagas ver que lo estás invitando porque lo tienes que invitar, y si no va, mejor. Hay gente que hace eso. Te invito, bueno, si puedes, ¿eh? Si no, pues bueno, será para la otra. Ya ni te dice si va a ir o no va a ir. ¿Por qué invitas? No hagas nada. No lo invites. Quédate solito tú. Tómate las cocas, cómete los 3 kilos de carne. Quédate solo. ¿Pero por qué? Si puede ir, va. Y si no, pues ahí nos vemos para la otra. Bien. La invitaron, llegó allá y cuando llegó, no le dijeron, fíjense, pasó esto, por eso veo eso de discriminación. Era una boda y en la boda todos iban vestidos de un mismo color. Y a ella no le dijeron. ¿Por qué? Porque no querían que fuera. Y entonces, no le dijeron. Y entonces llegó ahí, todas vestidas de una misma forma, y ella con un color fuchsia, como el de los oaxaqueños, ¿no? Entonces, los judíos, hermanos, tenían este problema. ¿Cuál era su problema? Ellos se sentían extremadamente espirituales. ¿Por qué? Porque tenían la circuncisión. De hecho, ¿cómo le dijo David a Goliat cuando lo enfrentó? Este filisteo incircunciso. Y ese fue el grito de batalla de los judíos para diferenciar a las personas que no eran como ellos. Ahora, ¿desde dónde se puede dar la discriminación? La discriminación no solo se da del mundo para nosotros, hermanos, sino también de pronto se da de nosotros para el mundo. Y nosotros, hermanos, nosotros debemos ser las personas en tu trabajo. Si en tu trabajo todos discriminan a una persona, tú no debes de ser de ese grupo. Si tú ves que en tu trabajo están discriminando muy feo a una persona, ve tú y dile, claro, mujer con mujer y hombre con hombre, ve y dile, mira, esto es así, así, así. No te sumes, porque es horrible que lo discriminen a uno. Hoy sigue siendo eso, ¿verdad? Yo no crean que he ido, pero lo he leído en los periódicos, ¿no? Por ejemplo, en las discotecas, había una muy famosa en Acapulco, no sé si siga funcionando, la Baby O. En Acapulco. Y la queja era reiterativa. ¿Cuál era la queja? ¿Que no los dejaban? Que gente que venía de color, no. Y venía un güerito de ojos, pues sí. Y al que estaba de color le decían, es que ya está lleno. Pero de pronto aparecía alguien güero, de color, blanco. Pásale. Ya se desocupó, pásale ahí un lugar. La discriminación es feo, es algo terrible. Y en el caso de los judíos era sumamente marcada. Escribí esto. Pablo subraya que en Cristo no hay circuncisión ni incircuncisión. Con ello llama la atención a los judíos que les gustaba remarcar su condición de pueblo escogido. Es decir, hay personas que se les da mucho eso de sentirse un poquito más espiritual que los demás. Sentirse un poquito más por allá. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos enseñó muchas cosas y una de ellas era justamente no sentirse más que los demás. Me llama mucho la atención cuando habla sobre que visitó el tercer cielo, que Dios lo llevó al tercer cielo. Y toda la gente quiere el tercer cielo, pero no quiere lo que le antecede al tercer cielo. ¿O qué es lo que le antecede al tercer cielo? O lo que le sigue al tercer cielo. Dijo, pero para que no me ensorbeciera o me volviera yo soberbio, Dios me dio un aguijón que me abofetea, respecto al cual le he rogado 3 veces a Dios, y la respuesta es la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol Pablo, claro que escribía eso, pero él sabía el costo de eso. Y los judíos tenían este problema con la circuncisión. Ellos marcaban mucho esa diferencia.
De hecho, los judíos usaban la expresión incircunciso para referirse peyorativamente a los gentiles o pueblos paganos que no tenían una relación con el Dios del cielo y la tierra. Una cirugía física pasó a convertirse en una forma de diferenciar a judíos con los demás pueblos. ¿Esa era la intención? No, esa no fue la intención. Dios nunca les dio la circuncisión para que ellos se sintieran más. Nunca fue la intención de Dios. La intención que Dios hizo, la intención que Dios tuvo al establecer que los judíos se circuncidaran, era hacerlos, era que ellos recordaran y tuvieran una forma de saber que Dios los había escogido. Pero nunca significó eso que debían de sentirse más. Yo a veces creo, mis queridos hermanos, que Dios no nos da muchas cosas porque corremos el riesgo de pronto sentirnos más que los demás. Todo lo que recibimos, cada uno de nosotros, lo recibimos por gracia, por la gracia de Él. No porque seamos más, no porque tengamos más capacidad, no porque seamos más bonitos, más guapos, más simpáticos. No, Dios reparte a todos por igual. Fíjense lo que dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice, la da abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios te da a todos, todos los que le piden. Él no dice, tú no. Ya les he contado la historia, que es triste y es difícil, mis queridos hermanos. Es muy difícil. Yo recuerdo, y cuando lo platico hay gente que se conmueve, pero digo, yo lo superé hace años. Mi padre llegaba de México en la Navidad, llegaban todos los regalos para mis hermanos. Yo llegaba allá donde estaba repartiendo. ¡Ay, se me olvidó! Y para el otro año. Y el otro año llegaba yo y allá llegó, y todos para acá y para allá. ¡Ay, hijo, qué crees! Se quedó. Ya el tercer año ya no me paré. Pero Dios no es así, mis queridos hermanos. Dios no es así. Dios, tú le pides algo y Él te da porque te ama igual, porque te quiere igual. Él no hace ninguna clase de distinción. Todos somos iguales. Ahora, ¿por qué caemos en lo de los judíos? A veces en las iglesias es un problema muy grande. Hay gente que dice, no, pues es que aquí somos muy espirituales. Eso no. Pensar que nosotros somos mejores porque buscamos más a Dios, porque leemos más la Escritura, o estudiamos o hacemos más oración que otros, es completamente equivocado. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo subió y dijo, Señor, no soy como este. No soy como este. ¿Yo? Ayuno 2 veces a la semana. Hoy oro, doy diezmo de todo lo que gano. Y el publicano, ¿qué decía? Se propició a mi pecado. Y Cristo dijo, os aseguro que este bajó justificado antes que el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que discriminar a los demás por las cuestiones espirituales nunca va a resultar correcto. A los judíos del tiempo del Pablo les encantaba presumir su circuncisión como el señal del pacto de Dios con Abraham, pero lo hacían para sentirse superiores a todos los demás, generando una división y separación, actitud contraria completamente a la inclusión que Jesús hace. Si vamos a ufanarnos de algo que hemos hecho para la iglesia o por la iglesia, debe ser con humildad y con sencillez. ¿No? Pablo decía, porque ese era el problema de la iglesia de Corinto. Él le decía a la iglesia de Corinto, si alguien se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Es decir, ¿quieres presumir algo? ¿Quieres presumir algo? Presume al Señor. Porque esa es una de las situaciones. Lo veremos más adelante en la carta a los Colosenses, cuando aborda Pablo este tema de la gente que es presumida. Porque hay gente que es presumida. Y una de las maneras que separas a los demás es cuando eres presumido. Qué difícil es tratar con una persona presumida o presumido, ¿no? Yo tenía un compañero que le gustaba mucho la buena ropa. Él era así. Entonces, las camisas de antes tienen un bordadito aquí de la marca, ¿no? Entonces, él siempre que nos encontrábamos, hacía. Y decía, ¡ay! Decía. La gente es así, presumida. Ahora, es muy difícil tratar con eso, pero también hay que ver de dónde viene todo eso, porque tiene un origen.
tienen un origen. Hay un vacío allá profundo. Hay gente que no pudo, que no llena su alma, que no se llena, no se siente satisfecha y necesita el reconocimiento. Mi esposa tiene una teoría que no sé si me autorice decirla sobre eso, pero como no está, no me autoriza. Entonces, de la gente de las personas que van en su carro a todo volumen, llevan a todo volumen su música. ¿Los han encontrado? Que suena y hasta tú lo oyes. En la siguiente le voy a decir si me autoriza y les digo su concepción que ella tiene de esto. Punto C, por encima de diferencias culturales. Los bárbaros y escitas. Dice, donde no hay, primero dijo, no hay griego ni judío. Luego dijo, no hay circuncisión ni incircuncisión. Y luego dice, no hay bárbaro ni bárbaro ni escita. Es interesante esta frase porque los bárbaros, si ustedes, bueno, nosotros decimos qué bárbaro, ¿no? Como si fuera sorpresa, como si fuera algo sumamente así impresionante. Decimos, ay, qué bárbaro, ¿no? Pero la palabra bárbaro en su origen, hermanos, era una tribu, era un grupo de personas que eran extremadamente violentas. Pero el nombre de bárbaros se los pusieron los romanos a este grupo por una razón. Se los pusieron porque no hablaban el latín. Y entonces para los romanos quien no hablaba el latín era gente bárbara, o era gente ignorante, o era gente desconocedora de la cultura. Por eso le pusieron los bárbaros. Y luego Pablo los junta con los escitas o el escita. ¿Quién era el escita? No el cita, sino escita. ¿Quién eran los escitas? Los escitas, hermanos, era un pueblo sumamente violento, sumamente beligerante, peleonero, eran terribles. Los bárbaros y escitas eran dos pueblos despreciados por los romanos por su ferocidad, brutalidad y falta de conocimiento y cultura. Los consideraban muy por debajo de ellos porque a su juicio tenían graves y altos niveles de ignorancia y por ello los discriminaba. Yo estoy convencido de lo siguiente, hermanos. Miren, estoy convencido de que al acercarnos a la escritura, al acercarnos a este libro, se rompe uno de los más grandes males que las personas tienen, la ignorancia. Si usted lee la Biblia, usted ha comenzado un peregrinar que lo va a llevar a diferentes conocimientos. La leemos en la versión Reina Valera, la podemos leer en la versión Dios habla hoy y en todas las versiones que hay. Y siempre nos va a llevar a pensar y a reflexionar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la ignorancia o el punto que estamos viendo por encima de diferencias culturales? Hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Miren, nosotros a veces pensamos que la gente que llega lejos en alguna actividad llega lejos porque tuvo todos los medios o tuvo todas las condiciones. El autor del libro de Espartaco, que leí, era de cuna muy pobre, era judío, vivieron en Nueva York, pero era pobre, no tenía dinero. Y uno se pregunta, ¿cómo leyó? ¿Y saben cómo leyó? Yéndose a las bibliotecas. Aquí en Oaxaca, de verdad, no hemos valorado hasta su punto al maestro Francisco Toledo. Hay dos bibliotecas donde hay libros judíos. La biblioteca del Yago, una está en Santo Domingo y la otra está en Avenida Juárez, casi esquina con Morelos. En esa biblioteca hay libros, hermanos, del Zohar, hay libros de Maimónides y hay libros de varios judíos. Ahí están. Y creo que está también la Torá. Pero nadie va.
Cuando voy ahí me dicen, ese ni los piden, ni los agarran. Usted es el raro que viene y los pide. ¿Ya se puede usted ir a leer? Claro, la gran interrogante es, ¿por qué? Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, no hay judíos, no hay bárbaros ni escitas. Ahora, entendemos, hermanos, que no todas las personas pueden acceder al conocimiento o pueden ser así. Pero nosotros no debemos de juzgar o no debemos de sentirnos más que los demás. Nunca. ¿Por qué? Porque todos tenemos a Cristo. Ahora, aquí hay algo que es bien importante. Les decía yo la semana pasada, creo, ¿verdad? Les decía, la semana pasada les decía, pásale, José. Pásale. Les decía yo la semana pasada, ¿cuánto dinero gasta el gobierno para que la gente estudie? ¿Cuánto dinero? Gastan muchísimo dinero para hacer la primaria, la secundaria, el bachillerato. ¿Cuánto se gasta? Y hoy, hermanos, está instalada, ya aquí en Oaxaca, está instalada la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que era el IEPO y ofrece varias carreras. ¿Qué carreras ofrece? Ofrece de presenciales y en línea. Y creo que la que están comenzando en línea es la de psicología, ¿no? Ahí se puede estudiar psicología. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo dice que no debemos hacer diferencia con la gente, ¿no? Pero si podemos salir de ahí, hagámoslo. Salgamos de ahí. Salgamos de la incultura. Lea usted. Lea, yo los libros que compro, hermano, los compro en bazares. Me cuestan 20 pesos, 30 pesos. Me encontré en la granja de Orwell, de George Orwell, y me la vendieron en 20 pesos o en 15. Y esa está muy buena, ese libro. Entonces, pero lo que necesitamos y es que tenemos de eso voy a hablar tal vez en otro momento. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? El problema que tenemos ahorita ya es grave, hermanos. Ya es grave con el celular. ¿Cuántas horas pasa la gente checando su Face? Y ahí está. Dice, ya está, sabemos. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy scrolleando. Viendo y viendo y viendo. ¿Y cuándo un libro? ¿Cuándo? ¿Cuándo la Biblia? Sí, es que sí hay tiempo. Lo que no hay que es disposición, deseo. Vamos a orar, hermanos, y decirle a Dios, quítame este hábito que se me está haciendo con el internet. Y dame capacidad para agarrar un libro. Por cierto, le regalé un librito a esta, ¿cómo se llama la niña? No, Ainara. Le regalé el Periquillo Sarmiento en versión para niños. Oh, el Periquillo Sarmiento es una cosa deliciosa, mis queridos hermanos, para adultos y para niños. Y ahí está. Si usted va allí, se lo van a regalar. Bien, los bárbaros y escitas eran dos pueblos despreciados por los romanos por su ferocidad, brutalidad y falta de conocimiento y cultura. Los consideraban muy por debajo de ellos porque a su juicio tenían graves y altos niveles de ignorancia y por ello los discriminaban. Pues a la iglesia de Colosas llegaron personas de esos dos pueblos y entonces se produjo un choque con la cultura griega. Los espirituales judíos, que arrogantes, se consideraban mejor que ellos, y por eso Pablo les dice que ellos son igual de importantes y valiosos para el Señor. Imagínense en la iglesia de Colosas, había gente que era griega, había judíos, había circuncisos, había incircuncisos, había bárbaros y había escitas. Era un mosaico de gente. Y Pablo les dice, todos son igual de importantes. Nadie es más, nadie es menos, nadie tiene más valor que otro. Todos somos iguales. El apóstol toca así uno de los grandes males del racismo y la discriminación: ver a los demás como ignorantes e incultos. Bendigo a Dios por la vida del maestro Carlos Martínez, que es el que me suministra títulos de autores.
Él siempre me dice, Porfirio, y él es del que me pica siempre porque me dice, ¿qué estás leyendo? Y pues uno se siente mal de decirle, pues nada, maestro, va a decir, ¿qué pasó, Porfirio? Entonces le dije, estoy ahorita leyendo, estoy terminando ya, porque me pedí ahí, estoy leyendo la letra escarlata. Pero conseguimos un libro que también me llama mucho la atención, ya lo empecé, que se llama Las Brujas de Salem. Es impresionante lo que puede hacer el fanatismo, mis queridos hermanos. Dios no quiere fanáticos, quiere gente racional, pero con fe. Mataron a tanta gente en Salem, los fundadores de Estados Unidos, que se conoció como las Brujas de Salem, y mataron, ustedes no tienen idea, déjeme decirle que mataron a una señora, porque su nariz estaba curveadita y parecía bruja, y la mataron. ¿Y hasta dónde puede llegar? Ok. Y ese mal lo traemos todos en nuestra patria, en nuestra amada América Latina. Es constante y reiterativo este gran mal que nos hace creer que los pueblos indígenas, por ejemplo, son subculturas, ¿no? Por ejemplo, no le llamamos ¿cómo le llamamos al lenguaje de los zapotecos, de los indígenas? Le llamamos dialecto. Pero sí es un idioma. Imagínense que yo empezaba a predicarles, pues que Dios hablaré. Yo le para usenagle diosa, ¿no? Pero si yo les digo, oh, welcome, brothers, pues, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Apreciamos lo extraño y menospreciamos lo que es nuestro. Y eso se llama discriminación, se llama racismo. No sé cómo me recibirían si trajera mis guarachitos de Yalala, que por cierto, imagínate, hasta los de Adidas los están copiando, ¿no? Pero tenemos ese problema. Punto C o punto D, por encima de diferencias sociales. La última categoría es lo que Pablo dice primero dijo, no hay que judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Y luego llegamos a siervos y esclavos. Y siervos y libres. Wow, este es el punto más valioso que el apóstol Pablo deja en este versículo. Pablo dejó para el final el gran mal de Roma. Esclavos y libres. Estaba muy marcado eso allá. La verdad, con el libro de Espartaco, créanme que hubo páginas en las que me aguantaba yo las lágrimas por cómo trataban a los esclavos, hermano. Los esclavos decían, los romanos no tenían alma. Podían hacer con ellos lo que querían. En un libro que leí hace años decía que una vez no encontraron comida para los cocodrilos que tenía un romano en su villa y dijo, no hay comida, ¿qué hacemos? Avíntale. Y le dijo al esclavo, avíntate. Y el esclavo se aventó para alimentar a los cocodrilos. Porque no tenían derechos. Ahora Pablo, ¿viste lo que dice? Cristo es en todos, Cristo es todo en todos. Y no hay esclavos ni libres. La construcción social del Imperio Romano se basó en la esclavitud. En la Roma de la época del apóstol Pablo, una persona, un caballo fino, un caballo de los más finos son los caballos egipcios. Y después de los caballos egipcios o caballos árabes, los otros caballos muy, muy valiosos y costosos son los caucásicos o los que se crían allá en Ucrania, en toda esa región de Rusia. Y luego están los caballos españoles o de Europa, y luego los americanos. Pero el más valioso es el egipcio. En la época del apóstol Pablo, hermanos, un caballo valía más que 5 esclavos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ¿no? Mi familia somos esclavos. Alma, Raquel, Miriam y yo. Y por ahí algún invitado que llegue a casa, ¿no? Los 5. Esos 5 valían menos que un caballo. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque para alimentar ese caballo se necesitaban 5, o para cuidarlo. El que lo lavaba, el que limpiaba donde estaba, el que lo alimentaba, el que lo domaba y el que lo corría. Por eso es que valía
5 esclavos. Es decir, decían, te cambio este caballo por 5 esclavos. No, hermanos, era una cosa impresionante lo que pasaba en Roma. ¿Por qué? Porque hubo un hombre en Roma que dijo, pues los esclavos no valen, entonces tomaba mujeres de sus esclavas y tenía la cantidad de mujeres que quería, las embarazaba, nacían los niños y a los 6 años los vendía. Eso era Roma. Por eso Pablo escribe y dice, ya no hay ¿qué? Esclavos ni libres. Es decir, ¿por qué? Porque imagínense cuando llegaba un esclavo ahí a la iglesia, eres esclavo, pobre de ti. Y llegaba alguien libre, llegó este sí es libre, este sí tiene. No, todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos. Por eso es que la iglesia es un lugar donde la gente se debe sentir abrigada. Parece que llegue alguien y digamos, mira, trae chinos, no me gustan los chinos. Porque el problema es que sacamos todos nuestros traumas. Tal vez no te gustaba. Hay gente que, eso fue terrible. Hay aromas que nos traumaron. Imagínense la persona que estuvo siempre trabajando, por ejemplo, hay gente que trabajó siempre en una funeraria. Entonces, hay gente que no soporta el olor de las lilies. Porque dice, lilies, no. ¿Por qué trae lilies? ¿Qué no saben que yo trabajé en una funeraria? Pues el único que sabe que trabajaste en una funeraria eres tú. Si nos dices, entonces traigamos mejor. ¿Cuáles no huelen, hermanos? Ustedes que saben de flores. Que no huelen. Si hay unas, hermanos, las de plástico. Termino con esto. Los amos consideraban a los siervos como herramientas que hablaban. Así les decían. Porque discutían por qué los esclavos están como están o por qué son esclavos. Y decían, los esclavos son herramientas. Pero estas herramientas hablan como una polea, como una pala, como un pico. Esos son. Pero estas hablan. Pero son igual. Es una herramienta nada más. Para ellos, hermanos, eran objetos de los que podían disponer a su antojo, lo mismo para labores domésticas, como para jornadas extenuantes en sus campos agrícolas y también como objetos sexuales. Es increíble lo que pasaba en Roma, hermanos, increíble. No me adentro a eso porque son cosas verdaderamente innombrables. O en el peor de los casos, gladiadores que les servían de entretenimiento. ¿Saben por qué construyeron el Coliseo romano de ese tamaño, en esa dimensión? Porque en todas las ciudades de Roma había pequeños lugares donde los romanos ponían a pelear, a luchar, a gladiadores, y la regla era que cuando uno de los gladiadores perdía, o el que resultaba perdedor, tenían que agarrar la espada y tenían que cortarle esta parte del cuello para que saliera la sangre. Y cuando brotaba la sangre, el graderío gritaba, Así se entretenían los romanos. Y Pablo escribe en la iglesia y le dice a la iglesia de Colosas, ya no hay esclavos ni hay libres. Todos somos, ¿qué? Importantes porque somos iguales. Pablo dice que en Cristo no hay esta clase de distinciones. No podemos ver, hermanos, a las personas como objetos que solo sirven para usarse y luego desecharse. Todas las personas tienen sentimientos y hay que tratarlas con dignidad y mucho respeto. Puede ser, tenemos un problema grave los seres humanos porque a veces ves una persona ni te ha hecho nada, ni ha hablado. Hay gente que dice, me cae mal. ¿Por qué? No sé, me cae mal. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué nos ha sucedido? No son máquinas, son seres humanos. Terminamos así, mis queridos hermanos. ¿Cómo le hago para regresar esto? ¿Aquí? Voy a regresarme para darles a todos. Debería haber uno que decía bienvenidos y despedidos, ¿no? Pablo, hermanos, construye eso. Si algo, hermanos, si algo debemos quedarnos en esta mañana es que no discrimines a los demás. No seas racista. Platica con él, platica con ella. Ora por ella, ora por él. Dile, Señor, no sé por qué este hermano, esta hermana
tengo así como que una diferencia con él, con ella. No me ha hecho nada. Y seamos aquí, construyamos lo que el Salmo 133 dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos estar. Tómanos en tus manos, Señor, tómanos en tus manos. Ayúdanos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a no discriminar ni a sentirnos superiores a los demás. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.